Hola, bienvenidos al portal del Villegas. Y antes de ninguna cosa, agradezco a las personas que en un número bastante importante han estado respondiendo lo que les consulté ayer o han comentado en YouTube o han mandado mail. Y hasta el momento algunos incluso han contestado una encuesta que mandó el administrador de mi página, de nuestra página, sobre qué les parece el programa, cómo les gustaría que fuera, si con más minutos, con menos, etcétera, y preguntando sobre sus hábitos, si acaso lo ven todos los días o algunos días o qué sé yo. Y hasta el momento, por lo que he visto, por lo que hemos visto de esas un buen número de respuestas, estoy hablando no de 20 o 30, estoy hablando de muchas más, parece ser que lo que predomina es la idea de que las cosas continúan como están. Hay algunos que les gusta la idea de cambiar esto y hacer dos secciones en distintos momentos del día de 20 minutos, pero en general la gente o dice me es indiferente, lo importante es que usted haga el programa y lo agradezco mucho eso. Otros les gusta como está ahora, y sumando y restando da la sensación que tengo que mantener las cosas como están, independientemente del hecho que más adelante, por otras razones, es probable que vaya a hacer un segundo programa en el día, no necesariamente cortando el primero, sino que como un producto nuevo. En algún momento también voy a ofrecer a las personas que están en Patreon, cualquiera que sea la cantidad que han puesto, desde $1 para arriba, voy a ofrecerles a ellos el acceso a unos cursillos o exposiciones, más bien dicho, de 4 capítulos o cosas así sobre distintas cosas. Por ejemplo, cuando empiece ese proyecto, que nos falta tanto, voy a hacerlo con la historia de Roma, que sé que le interesa mucho y que, como lo he dicho acá en otras oportunidades, es como una especie de modelo de cómo funcionan las sociedades, porque de esa historia tenemos algún conocimiento desde su principio hasta su final. Así que hay proyectos en marcha respecto a los invitados. La gente tampoco está interesada en que tengamos invitados todos los días, ni yo podría tenerlo, ni tampoco, para serle franco, querría. Pero sí, de vez en cuando. Hoy día mismo voy a tratar de administrar una posible entrevista a un experto en un tema muy interesante, que ustedes no se imaginen que hay expertos de eso, y que tiene que ver con algunos temas que tocaba acá respecto al año 2029, que me han hecho muchas preguntas. ¿Qué pasa al año 2029? Que usted dice que es una fecha a la cual hay algunas organizaciones privadas y públicas que antes de que esa fecha se cumpla quieren instalar gente en la luna, están llevando archivos de todo el conocimiento humano, como si el planeta fuera a desaparecer. Y yo a todos les digo una sola palabra: Apophis. Examinen el tema Apophis. Es una de las posibles, aunque todos los científicos y astrónomos le van a decir que no, que estas cosas siempre se encubren. No digo yo que sea seguro, ni mucho menos, pero es una cierta amenaza para el planeta por la cercanía con que va a pasar, y esa cercanía a 10 años plazo puede alterarse, aunque sea una milésima de grado de su trayectoria, por cualquier evento intermedio. Por ejemplo, pierde masa, se le agrega masa, se choca con otro cuerpo celeste, aunque sea minúsculo, pero que tienen esta tremenda energía derivada de las velocidades. Puede pasar muchas cosas en 10 años en la trayectoria de ese aerolito, ese meteoro. Entonces uno no puede descartar que haya alguna probabilidad de un evento catastrófico. Lo más probable es que no. Pero en temas en que está pendiente el destino de la humanidad, así como en situaciones en que está pendiente el destino de uno, aún una probabilidad más o menos pequeña, hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Por lo importante de las consecuencias. Hay otras amenazas planetarias que no voy a tocar otro día. Algunas de ellas son permanentes. Lo que pasa es que ahora sabemos más de estas cosas, que tienen que ver con fenómenos geológicos que están activándose en nuestra Tierra, en el corazón de nuestra Tierra, en el núcleo. Aparentemente hay una serie de eventos sospechosos, peligrosos posiblemente. Algunos no han sido explicados, por lo menos no han sido explicados al público. La postura en general de las autoridades, de los científicos, cuando hay algo preocupante respecto al público, es no decir nada, inventar un cuento, decir no, si no pasa nada. Eso es lo normal, porque temen
y con razón, el pánico. Hoy dicen, bueno, ¿qué sacamos con advertir que hay este peligro si de todas formas no podemos hacer nada? ¿Para qué vamos a contarle al paciente que tiene un tumor inoperable y que se va a morir en 3 meses? ¿No es cierto? No vale la pena. Entonces, no sé, yo no creo que, o sea, quiero creer de que no va a ocurrir nada y que vamos a seguir cascando como raza, como planeta por mucho tiempo, pero peligros siempre existen. Son a veces algunos muy improbables. Pero los eventos catastróficos de escala planetaria existen y han existido en la Tierra y en otros planetas. Es cuestión de mirar la Luna y verla como está acribillada de cráteres para darse cuenta que eso es un evento que ocurre. La Tierra misma, en su larga historia geológica, su larga historia como planeta, independientemente de nosotros, tiene heridas, tiene cráteres inmensos en algunas partes de la zona del Caribe, que tuvieron efectos catastróficos, de los cuales no tenemos conocimiento porque no existíamos. Se habla de la desaparición de los dinosaurios, precisamente como efecto del impacto de un meteoro. En fin, hay un montón de cosas que pueden ser o pueden no ser, pero yo se las cuento porque son interesantes y por lo menos salimos de la rutina diaria. Respecto a libros para leerles, hoy día algún pedacito, ustedes todos conocen a Antoine de Saint-Exupéry, el autor de un libro que a mí nunca me gustó, ni de niño, ni de joven, ni de viejo, que es El Principito. Me pareció siempre un libro intragable en muchos sentidos. O sea, no me gustó nomás. Todo ese discurso, el niño, todas esas cosas como de púlpito, no me interesan mucho esas cuestiones. Hay muchas otras obras de Saint-Exupéry que me interesan mucho más, y una de ellas que les voy a mostrar es esta, que la leí allá por el año 70, y ya se darán cuenta que el libro está para la corneta. Ciudadela se llama. Es un libro muy curioso. En cierto sentido, en este libro, de una forma muy especial, está expresada una filosofía que en cierto sentido recuerda, recuerda a Ayn Rand, de la Rebelión de Atlas, recuerda a Nietzsche, Zaratustra, y es un libro que no alcanzó a terminar ni corregir, como ustedes saben. Saint-Exupéry volaba un avión allá por el año 44-45 y fue derribado frente a las costas de Francia por un avión alemán. Entiendo que incluso se pudo identificar y hablar con el piloto alemán que al parecer derribó y mató a Saint-Exupéry. Este libro es muy especial, muy curioso. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta de eso con las primeras líneas que les voy a leer de esta Ciudadela. Dice lo siguiente, empieza así: pues he visto extraviarse la piedad con demasiada frecuencia, pero nosotros, que gobernamos a los hombres, está hablando aquí como el príncipe de una ciudad, hemos aprendido a sondear su corazón para otorgar nuestra solicitud solo al objeto digno de atención. Pero niego esta piedad a las heridas ostentosas que atormentan el corazón de las mujeres, así como a los moribundos y también a los muertos. Y sé por qué. Hubo un tiempo en mi juventud en que tuve piedad de los mendigos y de sus úlceras. Contrataba curanderos para ellos y compraba bálsamos. Así obré hasta el día en que comprendí que consideraban, esos ulcerosos, un lujo raro su pestilencia, al sorprenderlos rascándose y humectándose para arrancarles, para volverlos a revitalizar. Aquí uso una serie de frases que me la voy a saltar. Se mostraban uno a otro su podredumbre con orgullo, envaneciéndose de las ofrendas recibidas. Quien ganaba más se igualaba al gran sacerdote que expone el ídolo más bello. Si consentían en consultar a mi médico, era con la esperanza de que su chancro los sorprendiera por su pestilencia y amplitud, y agitaban sus moñones para tener un lugar en el mundo. Aceptaban los cuidados como un homenaje, ofreciendo sus miembros a las abluciones que los halagaban, pero apenas el mal se había borrado, se descubrían sin ninguna importancia, no nutriendo ya nada de sí, como inútiles, y se ocupaban en adelante en resucitar la úlcera que vivía en ellos. Y bien arropados nuevamente en su mal, gloriosos y vanos, volvían a tomar la ruta de las caravanas y en nombre de los dioses muertos exigían la limosna de los viajeros. Es un libro que ustedes quizás no se imaginarían de parte de Exupéry si leyeron El Principito.
Es un libro donde la moral que se expone, la ética, es el polo opuesto de la que ahora impera en el discurso políticamente correcto en todo el planeta, por lo menos en gran parte de él. La cosa de esta actitud que tiende a convertir en personaje glorioso a las víctimas, que convierte la victimización en un mérito, que convierte a los de abajo, a los perdedores o a los que han sufrido alguna situación, que han sido desposeídos, se han dejado de poseer, en un mérito, que ve o tiende a ver todo lo que es exitoso, todo lo que crece y todo lo que triunfa como un pecado. Bueno, ¿y para qué sigo? Ustedes más o menos me entienden a dónde voy. Esa actitud, o sea, del tipo lleno de úlceras que las mantiene cuidaditas como úlceras para seguir recibiendo esta caridad y seguir ufanándose de su situación, es la que, no voy a decir denuncia, porque aquí no hay una denuncia, es la que es considerada, por así decirlo, un pecado en Ciudadela por el príncipe imaginario que está hablando desde su Ciudadela. Es un libro que ustedes no se habrían imaginado. Y ahora, yo no sé si estará disponible, yo supongo que sí. Es un libro, una de las obras importantes de, aquí dice, el pensamiento póstumo del autor del Principito, y yo diría el pensamiento contrario al Principito del autor del Principito. Me parece a mí. Les voy a leer ahora un par de mails. Este es, por supuesto, sin dar nombre. Me parecen importantes. Yo sé que en algún sentido uno de ellos o a algunos les va a parecer repetitivo porque tocan el mismo tema, pero yo quiero hacer fuerza en esta situación, quiero mentalizarlos a los que todavía no creen en lo que está sucediendo en el mundo educacional. Dice: me gustaría mencionar algunas cosas relacionadas con las recientes manifestaciones en los estudiantes universitarios respecto a la calidad de vida, los que reclamaban de la carga académica, como ustedes recordarán. Tema que has tratado anteriormente, me dice, que quizás vuelvas a tocar. Quisiera pedir que no mencionaras ni mi nombre, etcétera, ni donde trabajo, pues les tengo temor a dichos estudiantes. Se dio el caso tiempo atrás que un grupo de estudiantes ebrios o drogados golpearon a un profesor que los amonestó por estar causando escándalo al interior del campus. Se hizo un sumario cuyo resultado exoneró completamente a dichos estudiantes. Ustedes saben, la cobardía predomina en todas partes ahora frente a estos grupos de personas. Dice: soy profesor de una ingeniería dura de una universidad tradicional, la más tradicional, recalca. Soy considerado una persona exigente. Desde hace algunos años las quejas de los estudiantes hacia mí y un par de colegas que también son exigentes han arreciado. Las autoridades de turno de la facultad y del departamento han puesto presión sobre nosotros para bajar nuestro nivel. No lo dicen, ni nunca lo van a decir de manera directa, pero es claro que quieren que las pruebas sean más fáciles. Para evitarme problemas, decidí bajar la exigencia hace un par de años atrás. Este semestre la cosa se viene más seria. Los estudiantes nuevamente están presionando para bajar el nivel. Nuevamente la facultad, por medio de sus funcionarios, nos pone presión, y la verdad es que en mi caso ya no me interesa estar en el ojo del huracán, así que les indiqué de manera clara que de ahora en adelante haría el curso lo más fácil posible, al nivel de la peor universidad privada poco tradicional. Quiero que me dejen tranquilo. Espero que te quede claro que ya no hay universidades ni facultades serias o exigentes en el país. Eso es cosa del pasado. Después de la gratuidad a medias dada por la administración Bachelet, las federaciones de estudiantes se quedaron sin tema para su protesta. El año pasado intentaron crear conflicto con el tema del financiamiento de la educación y como se les desinfló, se subieron al carro de las protestas feministas. Se debe entender que las federaciones buscan el conflicto para tener televisión, para ser entrevistados, para tener fama y hacer carrera política. Los nuevos dirigentes han de mirar a los del año 2011 con envidia, pues esos llegaron a diputados, catapultados por las protestas del 2011. Las federaciones necesitan conflicto para hacer carrera política. Ya desde el año pasado se mencionaba el tema de la calidad de vida como el tema de este año. ¿Cuál será para el próximo año? ¿La causa indígena? ¿Los derechos de los LGTB en las universidades? No lo sabemos.
Respecto a esta generación millennial que protagoniza estas protestas pro calidad de vida, que yo la renombraría pro flojera, Dios nos ampare cuando en el futuro les toque calcular y diseñar un edificio o un puente. Lo considerarán un trabajo demasiado tedioso, lo harán mal y a medias. ¿Y qué va a pasar con los médicos educados en este ambiente de calidad de vida? ¿Tendrán la formación que dicha profesión requiere? Imagínate tener que ir a un servicio de urgencia donde el doctor que te atienda sea de esa generación. Y aquí hay otro mail que me lo voy a dejar, eso sí, para el lunes para el lunes. Es también de un ingeniero informático, que cuenta la relajada vida que se lleva a cabo en ese estado, en una repartición pública, en ese estado que siguen tantos viendo como la solución de todos los problemas. Él trató de trabajar bien, nos cuenta aquí, pero lo tildaron de raro por eso, porque no llegaba, dice, a las 8:30 a tomar desayuno, no sacaba la vuelta, trataba de cumplir con las tareas. A la 1:30 ya no era posible trabajar, pues todos se estaban preparando para la colación, y así sucesivamente. Dice que esta maquinaria deficiente termina por comerse las energías de las personas que traen nuevos aires. La maquinaria pública es una institución retrógrada, pestilente y promotora de la mediocridad. El mérito no importa. Las contratas son moneda de cambio para los políticos de turnos. Y así sucesivamente. Hay un mail que voy a dejar para el lunes que tiene que ver con una persona que, como le pasó a mi madre, se encontró con una sorpresa cuando quiso jubilar, con lo que pasó con los fondos de las asociaciones de ahorro y préstamo, cuando se las agarró el Estado y supuestamente las había ido a devolver y nunca pasó absolutamente nada. Y ahora entro en las materias, ya se me fue una parte del programa, pero así es el programa. A pesar de todos los cacareos sobre unidad que uno permanentemente escucha en los sectores de oposición, cada semana por medio están en un almuerzo de camaradería y hablando de la unidad férrea, de la coherencia, pero esa unidad, por razones que creo que hemos conversado acá, no puede existir y al menor evento se desintegra, se revelan las diferencias. Uno puede tener unidad en una mesa porque están todos comiendo y tomando lo mismo, pero cuando llegan los problemas concretos aparecen, como digo, las miradas diferentes. Y es el caso ahora con la ley de la reforma previsional, donde al fin la sala aprobó, esta vez aprobó que se votara, que se legislara, o sea, el proyecto del gobierno sobre los fondos previsionales, las cotizaciones y toda esa cosa va a pasar a ser discutida en la sala. Y un paso que no implica nada, ¿no? Hubo un voto a favor dividido de la democracia cristiana y hubo un voto a favor del Partido Radical. Y se armó una pelea tremenda entre el jefe de la bancada demócrata cristiana, que es el señor Gabriel, creo que es el nombre pila, Asensio, y el señor Soto, este joven demócrata cristiano que de pronto ha emergido como uno de los Superman, digamos, de la democracia cristiana. Están todas las paradas vociferando. Se agarraron muy duro. Fue un choque generacional, en cierto sentido, lo dijo el propio Soto. Un choque generacional, político, temperamental. Soto hizo una representación melodramática con un billete de 10 lucas y dijo: esto es lo que van a recibir realmente los viejos de aumento. Asensio le dijo que estaba hablando, Soto, desde la comodidad del cargo y de su gruesa billetera, porque ganan más de 6 palos al mes, sin contar todos estos bonos de asesoría y todas las demás cosas que reciben, que los celulares, los viajes en avión, esto, lo demás allá, los gastos de esto. Mucha más plata se suma a esos 6 palos. Se agarraron duro. Soto dijo habló de las generaciones políticas y como todos los jóvenes, o sea, todos los miembros de la nueva generación, con esa arrogancia del que cree que viene a salvar al mundo. Entonces, estamos empezando en este mundo, dijo. O sea, venimos llegando a este mundo, acabamos de desembarcar de nuestra astronave y venimos a salvarlo de ustedes, de Asensio, de los viejos.
Y efectivamente es una generación nueva y por eso mismo dicen, son tan arrogantes, ¿no? Y son tan necios a menudo, no entienden nada, no saben nada. No hay ninguna gracia en ser una generación nueva, todo lo contrario, es un déficit, no un superávit, porque no han aprendido. El Asensio, un hombre mayor, que bastante mayor creo yo, que no tanto, pero mayor que Soto, y sabe más, de todas maneras, de cuál es la realidad del país, cuál es la realidad de la política, sabe más que Soto. Pero Soto considera, como pasa con muchos jóvenes, que su ignorancia equivale a la pureza ética y vienen a darle lecciones al mundo. Así es que hay otra muestra de la unidad de la izquierda, en este caso de la unidad de la democracia cristiana. ¿Cuál es la raíz de esta falta de unidad? No sé si lo hemos tocado hasta este tema, pero lo voy a hacer de nuevo, si es que así ha sido. ¿Cuál es el hecho de que más allá del cacareo sobre la unidad, apenas surge un proyecto, apenas surge una situación concreta, puntual, contingente, una situación frente a la cual hay que tener postura, un proyecto de ley al cual hay que aprobar, rechazar o lo que sea, emergen las diferencias? La razón de fondo es que simplemente todo este paquete gigante, multiverso, llamado progresismo, no tiene un terreno común más allá de la palabra progresismo. No solamente no tienen un terreno común, sino que sus partes componentes no tienen tampoco territorio propio. Han perdido sus anclajes ideológicos, doctrinarios que alguna vez tuvieron, haciendo excepción del Partido Comunista, que se ha encerrado en su cápsula del tiempo y como una secta religiosa que ya nadie sigue, no pincha ni corta, mantiene al menos sus creencias, sus dogmas originarios. Pero los demás están desperdigados, son como bolas guachas. Alewi habló de la diáspora, me parece, de la izquierda, y con toda razón. No tienen entonces un punto común, una serie de criterios en función de los cuales tener miradas siquiera más o menos parecidas. De hecho, no tienen miradas propiamente tal, una mirada sistemática que les permita ordenar los eventos que van ocurriendo, ni como conjunto ni como individuo, ni como coalición ni como partido, ni como partidos ni como sectas dentro de los partidos, o eso que llaman ahora sensibilidades. Se ponen de acuerdo solo en los almuerzos porque ahí no hay ningún evento nuevo, el único evento es lo que están comiendo todos. Entonces hay unidad por default, digámoslo así. Y creo que hay detrás de esta falta de anclajes, de criterios, de conceptos, y no solamente falta de unidad de criterios, sino que simplemente una ausencia de cualquier clase de concepto. Todo esto se remonta al derrumbamiento total y completo de la doctrina marxista, que alimentaba directamente a algunos grupos, indirectamente a otros, o servía como punto de referencia para otros. Como es el caso de la democracia cristiana, tenía como punto de referencia el marxismo. De hecho, la democracia cristiana nace como una alternativa a los partidos de izquierda tradicionales. Por lo tanto, tenía el mismo punto de referencia, solo que con el signo cambiado, en negativo en vez de en positivo. Pero todo eso se derrumbó con el derrumbe del mundo socialista, con la ruina y con los crímenes del mundo socialista, y se quedaron sin nada. Se quedaron con frases, se quedaron con trozos, es como en un naufragio, quedan restos flotando por todos lados, y se aferran al primer resto que flota, que está a su alrededor. Puede ser una frase, puede ser una proclama, puede ser esto de los desposeídos, puede ser esto de la equidad. Se agarran a estas cosas que son vaguedades muchas veces, o conceptos tan universales que no hacen diferencia y que los puede sostener cualquiera, y por lo tanto no son suficiente argamasa para decir esta es nuestra postura. Todos respiramos aire, ¿no es cierto? Entonces el respirar no nos diferencia unos de otros, somos todos iguales en el acto de respirar. En el acto de hablar de la equidad o de la justicia que tiene que haber en este mundo, somos todos iguales. No conozco ningún movimiento que hable de la injusticia. Entonces se han quedado con estas cosas. Y nada más. Y por consiguiente, al final del día, cuando aparecen los eventos puntuales, cada cual queda limitado, supeditado a su mirada individual, como grupito, o como individuo, que muy probablemente se diferencia a la mirada individual de otro grupito o de otro individuo, y emerge el conflicto. Y emerge el conflicto porque en la política no basta simplemente con tener distintas opiniones. Hay que hacer que esas opiniones se materialicen a través de un voto, a través de un proyecto de ley que se aprueba y a través de una acción del gobierno.
No es como una diferencia de opinión en una mesa que no pasa nada. Se puede discutir y ahí acaba todo. Aquí hay que tomar acción, hay que tomar medidas. Y entonces estos conflictos y estas diferencias adquieren un carácter mucho más conflictivo, mucho más áspero. Así es que esta es la coalición sin mirada común, sin mirada dentro de esas miradas individuales, sin nada, salvo un naufragio, que pretende volver a gobernar Chile. Como si se pudiera gobernar un país, haciendo exorcismos verbales. Justicia, equidad, la cancha pareja, crecimiento con esto, crecimiento amistoso con el medio ambiente. Ustedes saben, hay un stock de frases hechas, pero con frases hechas uno puede a lo mejor hacer una prédica desde un púlpito, pero no se puede gobernar. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar unas cuantas cositas importantes. Si usted está vendiendo, quiere vender su propiedad, yo les recomiendo que se ponga en manos de Hey. Este señor, que tiene una corredora, es experto. Lleva 21 o 22 años en esta tarea. Tiene una excelente, como dijéramos, tasa de eficacia en el sentido de vender rápido las cosas, porque cuando uno quiere vender de inmediato. Por algo que está vendiendo, necesita la plata, ¿no es verdad? Y vender propiedades no es chacota, no es fácil. El que no se pone en manos de un experto como Hayes va a correr muchos riesgos. Va a correr el riesgo de no venderla nunca. De que entra gente a mirar, echa una mirada a su casa, se van y no compran. Porque puso el precio equivocado, porque no los atendió bien, porque no resaltó las ventajas de lo que estaba vendiendo, lo que sea. Póngase en manos de Hayes. Tiene una gran estadística de rápidas ventas. O a lo mejor usted es propietario de una propiedad que quiere arrendar. Y también cree que puede hacerlo por su cuenta y se pone de repente y la arrienda a una persona que después lo defrauda. No le paga. Y usted lo quiere decirle, bueno, váyase, no, ese tipo no se va porque hay una disposición protegiendo a los sinvergüenza. Y no se va, y se va quedando. Y usted tiene que iniciar una acción judicial. La acción judicial nunca se materializa. No tienen mucho interés cuando se trata de echar un arrendatario, a las autoridades no tienen mucho apuro. Y además cuando finalmente se va, le demuelen el departamento en la casa en venganza. Eso por arrendar mal. Póngase en manos de Hey. Él sabe a quién arrendarle. Y si quiere administrar propiedades que ya tiene varias propiedades, tiene varios arriendos. Póngase en manos de Hey y olvídese de los problemas de estar administrando y recibiendo las quejas de 5, 6 o 7 arrendatarios. Hey, los datos están a mi izquierda. No pierda tiempo, estimados amigos, por ahorrarse unos pesos, por creer que usted lo va a hacer igual de bien. No lo va a hacer igual de bien. Hey, les quiero recordar también los perfumes. Los perfumes que trae a Chile desde Francia, desde la zona perfumera de Francia, monparfum.cl, una empresa organizada por chilenos que viven en el sur de Francia y que son los exclusivos distribuidores de los perfumes de 3 casas perfumeras de gran nivel. La casa Gallimard, la casa Mikayev y la casa Molinard. Gallimard, Molinard, Mikayev. Cada una de ellas a su vez tiene una variedad de perfumes, como este que es para hombre, Napoleón 1815, que este es de la casa Gallimard. Perfumeros desde 1747. Imagínense ustedes la tradición que tienen para hacer estas cosas. Usted entre al sitio de ellos, chatee con ellos, tienen un chat, pregunte qué es lo que le conviene, qué regalar, para quién, para qué clase de persona, para mí. ¿Qué perfume cree usted? Yo soy así, asá, tengo tal edad, que sé yo, me gustan las cosas más bien ácidas o dulces. Le van a dar una recomendación. Usted compra con su tarjeta de crédito, qué sé yo. Compra en el sitio, monparfum.cl, y le va a llegar muy rápido porque están acá en stock estos perfumes. No tiene que esperar que lleguen de Francia. Están acá esperando su compra, están listos para llegar a su casa. Son exquisitos perfumes, como ya lo han comprobado varios visitantes, según me lo han contado, de este sitio. monparfum.cl, amigos. Y vamos a dejar 2 cositas para más rato. Pasemos a otro tema. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Germán Codina, se ha referido al tema de la situación que se vive en las poblaciones con los narcotraficantes que celebran matrimonio, bautizo,
funerales a balazo limpio. Y se dan situaciones como una jueza que permitió que todo un séquito, ¿de quién? De narcotraficantes, fueran en caravana, ¿no? Como si estuvieran enterrando al primer ministro, a una cárcel que está en otra ciudad para que la mamá, creo, del chiquillo muerto pudiera despedirse. O sea, una cosa increíble. O sea, tienen una potestad, un poder, una libertad para hacer lo que se les da la gana increíble. Y dice, además, dice, el Estado no le permite a los privados, ya que el Estado no los protege, los ciudadanos deberán tener la libertad de protegerse como puedan, por ejemplo, cerrando los pasajes en las poblaciones. Pero por supuesto el Estado o los municipios o las cortes, en fin, la máquina del Estado en cualquiera de sus manifestaciones prohíbe eso. ¿Cómo cerrar los pasajes? Pero tampoco protege a la gente. Ustedes saben que todas estas leyes de armas, por ejemplo, favorecen a los delincuentes, porque los delincuentes no van a ir a pedir permiso, sacar un papel en la notaría para tener un arma, para asaltarlo a usted. Son las personas que no son delincuentes las que tienen que pasar por esos trámites, y si encuentran un arma en su casa que no está registrada, esa persona honesta, ese civil común y corriente, el que paga las consecuencias. Así están las cosas. Así es que, ahora, yo creo que el reclamo, lo que está diciendo el señor Codina, no va a tener ningún efecto. No va a tener ningún efecto. Dice que hay espacios públicos donde está desapareciendo el Estado de Derecho. Y yo les pregunto a ustedes, ¿está desapareciendo o ya desapareció? ¿Qué Estado de Derecho hay en las calles hoy en día? Especialmente a ciertas horas. Vaya usted al centro en la noche, en el centro de Santiago. Muévase usted por la noche en Valparaíso, a ver cómo está el Estado de Derecho ahí. ¿Cuál es el Estado de Derecho que reina en los colegios? Con alumnos que se suben arriba de los escritorios de los directores, o que se atracan y asaltan a un profesor en un pasillo. O le tiran una benzina en la cara a una profesora o a una funcionaria. ¿Cuál es el Estado de Derecho que reina en las universidades, donde ocurren cosas más o menos parecidas? Donde reina el matonaje de estos grupitos. ¿Cuál es el Estado de Derecho en las poblaciones donde están estos grupos narcotraficantes, pues? O bandas de delincuentes de cualquier tipo. ¿Qué Estado de Derecho hay ahí? ¿Y para qué hablamos de la Araucanía? Pues ¿cuál es el Estado de Derecho que reina en la Araucanía? Así que, estimado señor Codina, el Estado de Derecho ha desaparecido en muchas partes. A lo mejor hay Estado de Derecho todavía adentro de la moneda. Quizás hay Estado de Derecho adentro de los cuarteles todavía. Pero ante el resto, el Estado de Derecho es una cosa bastante precaria, ¿no? Porque el Estado de Derecho existe cuando existe una fuerza pública que está autorizada y decidida para actuar, para ponerle freno a los que quieren romper el Estado de Derecho. Como eso no existe en Chile, como la policía ya no va a las poblaciones a parar la celebración a balazos a los narcotraficantes, como la policía va a la Araucanía a hacer de pacos de punto, y las bandas se mueven y hacen lo que se les da la gana, como en las calles, también en las manifestaciones y otros actos de ese tipo también, la policía simplemente se hace a un lado, y ahora creo que les prohibieron en las marchas salir al personal con armas de fuego. No vaya a ser que los señores que les tiran bombas molotov pudieran tener miedo de que el carabinero, cosa que no ocurre por lo demás, vaya a desenfundar su arma de servicio. Así que, señor Codina, no es que esté desapareciendo el Estado de Derecho, hace rato que desapareció. Y a propósito de lo mismo, el señor presidente de la República, el señor Piñera, rechazó la violencia que se vive en el Instituto Nacional. Yo les pregunto a ustedes qué significa en Chile y en cualquier parte del mundo esto de rechazar. Ustedes ven, por ejemplo, cuando ocurre algún evento calamitoso en algún país del mundo, los burócratas internacionales de las Naciones Unidas o de la UNESCO o de la OEA rechazan enérgicamente. ¿Y qué significa ese rechazo? ¿Se va a detener a los delincuentes o a los terroristas o a los combatientes o a los manifestantes o a los vándalos o al lumpen? ¿Se los va a detener diciendo que se rechaza enérgicamente eso? No significa nada si no acompañan medidas a ese rechazo. Se habla ahora en el Instituto Nacional de que hay que identificar a los culpables, pero si están identificados hace rato, ¿cómo no van a estar identificados? No porque se pongan un overol dejan de ser conocidos. O incluso aunque se pongan un capuchón, todos saben quiénes son. Y los que detuvieron la otra vez en el golpe, que entró finalmente al Instituto Nacional y hubo una gresca de la grandísima, ¿no están identificados?
¿Cómo que hay que identificar? Siempre hay algo que hay que hacer que no se ha hecho y que justifica el que no se hace nada al final de cuentas. Hay que identificarlo. No hay simplemente voluntad de enfrentar estas situaciones. Ese es el fondo del asunto. No es que falte inteligencia policial, como han dicho algunas veces en el caso de la Araucanía. No es que falte inteligencia en el sentido aquí colegial de saber quiénes son los encapuchados o los con overoles blancos. No es que no se sepa quiénes son los narcotraficantes con nombre y apellido, que todo el mundo conoce en la población dónde viven, cómo se llama el amante o la señora o los hijos. Eso se sabe. Pero no hay voluntad de enfrentarlo, porque el enfrentar a grupos como estos significa usar fuerza pública. Y usar fuerza pública está prohibido hoy en día. Nada de fuerza pública. Eso es fascismo. Entonces, claro, cualquiera puede hacer lo que quiere sabiendo que vive en la impunidad, que no va a haber fuerza pública, que no van a haber procesos, que no va a haber cárcel, que no va a haber expulsiones, que no va a haber nada. Yo les aseguro que no se va a expulsar a ninguno de estos niñitos combatientes del Instituto Nacional. A ninguno. Porque si se llega a identificar a alguno y se llega a iniciar este proceso del aula segura, porque supuestamente, según el alcalde de Santiago, ahora tenemos los instrumentos legales, el aula segura. Seguro que no, señor alcalde, no va a poder. Le van a saltar todo encima y va a terminar dejando las cosas ahí mismo, dejándolas en la frase rechazamos enérgicamente. Respecto al tema de la jueza Dobra Lucy, que iba a ser, era candidata del gobierno para ocupar un cargo en la Corte Suprema, ustedes saben, ella misma pidió que retiraran su postulación porque no quiso seguir en ese proceso que conducía a que el señor Quintana y otros se dieran el gusto de rechazarla. El señor Quintana, ya hablé ayer, todas las cantinfladas que dijo al respecto. Ahora aparece una nueva candidata, la señora Repeto, y entonces el ministro dijo que no habían hecho para presentar este nuevo nombre consulta a los políticos porque ese es un camino agotado. ¿Qué quiere decir con eso el ministro de Justicia, con que el camino de la consulta con los políticos está agotado? ¿Cuándo se ha agotado ese camino? ¿Cuándo se ha hecho una designación hasta del ascensorista de un ministerio sin consultas políticas, sin tomar en cuenta el factor político? Eso que en la prensa llaman los equilibrios políticos. Yo lo sé, pues tuve 25 años en medios de radio, prensa y televisión y les puedo asegurar que cuando se va a hacer un programa, lo primero que el director piensa es, oye, los equilibrios políticos. Si tienes uno de aquí, tienes que tener uno de acá. Si tienes uno de acá, tienes que tener uno de aquí. Los equilibrios. Está en todo lo político. No se ha agotado. Si quiere decir, a veces se dice que tal o cual cosa se agotó porque un procedimiento que en un ámbito era eficiente dejó de serlo porque cambiaron las circunstancias. Pero no es el caso. El camino político en este caso no tiene nada que ver con la eficiencia administrativa o de gestión de nada. Tiene que ver con la repartición de poder. Y en eso es bien eficiente. Y por eso viene esto de los equilibrios políticos. Y ustedes lo ven en todas partes. Los equilibrios políticos y la nominación de la gente por razones políticas en los directorios de las empresas, por ejemplo, del Estado. Son designaciones políticas. ¿Cómo se designa a la gente de Codelco? Son designaciones políticas. ¿Cómo se designa, empecemos por los gobiernos, no solo los ministros, sino que eso que llaman personal de confianza, por razones políticas? Y el personal de confianza, que ha sido puesto en un cargo a veces del cual ignora todo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la diplomacia, donde cuántos embajadores son designados por razones, por el camino político, que no se ha agotado en absoluto. Pero no solo ellos, sino que ellos a su vez también toman decisiones por razones políticas. Y entonces el designado político forma su corte de chupa media por razones políticas. Y esa es la razón por la cual se llenan, y se llenaron en el gobierno de la Bachelet más que nunca, pero siempre ha sido así por lo demás, de funcionarios completamente supernumerarios, innecesarios, por razones políticas. Así que, ¿en qué sentido se agotó el camino político, señor ministro? ¿Cuándo se ha agotado el camino político? El camino de ordeñar al Estado con camaradas, o de repente dejar un hueco a la oposición por aquí y por allá. Camino político no se ha agotado. Es falso que se haya agotado. Totalmente. Es el único camino, el que siempre se ha recorrido y va a seguirse recorriendo. Así es que olvídense de
de que se agotó el camino político. Esa es una frase absolutamente absurda, no tiene ninguna... Y volviendo al tema, antes de pasar a mis sponsors, pero antes voy a pasar a mis sponsors, porque tengo el tema este de la discusión entre Soto y Asesio, no termina donde lo dejé. Pero antes de eso les quiero recordar, amigos, que si usted quiere regalar una joya, a quien sea, entre a Vogmex.com, la tienda online más grande de Chile en materia de joyas, con las joyas de diseños más hermosos, diseños de orfebres europeos con una larga tradición artística que se remonta probablemente al medioevo, y además con un 30% de descuento. Las joyas de Vogmex usted las puede ver, entre al sitio Vogmex.com y convénzase de que no va a encontrar nada más hermoso y con un descuento del 30% además. Vogmex.com. Y a los señores que se dedican a gestionar empresas, ya sea porque son gerentes o porque son los dueños, recuerden, evítese los problemas tremendos de administración que a veces se arrastran por años y peor todavía, a veces se arrastran sin saber que uno los está arrastrando y las cosas funcionan de una cierta manera que uno cree que está bien y en el fondo está mal. Evítese todo eso con Controller S.p.A., una empresa formada por contadores, auditores, expertos con muchos años de experiencia en grandes empresas internacionales y nacionales, que además hacen uso de un software espectacular y que le cambian la vida administrativa a su empresa, totalmente. Los temas de auditoría, contabilidad, pago, cotizaciones, todo este enredo administrativo que a veces genera problemas serios, con los temas de impuestos, por ejemplo, con los temas de cotizaciones, ¿cuántos enredos no han habido? Póngase en manos de Controller S.p.A., empresas chicas, grandes, medianas, cualquier empresa, cualquiera que sea su tamaño, hay un plan para ello. Aquí están los datos de Controller S.p.A., llámelos, consúltelos, no pierde un centavo con hacerlo y puede cambiar la vida de su empresa. Y el tema que me quedaba pendiente es el de la disputa. Después que se agarraron en la Cámara Asesio y este nuevo superboy de la democracia cristiana, el señor Soto, furibundo, Asesio lo anunció que lo iba a retirar de la presidencia de la Comisión del Trabajo, donde estaba Soto en ese cargo. Soto dijo que eso no podía hacerse, que salió a relucir la palabra democracia, por supuesto, que había sido legislativa, y que iba a impugnar esa medida. He ahí otra muestra de la unidad tremenda que hay en el sector, en la oposición. La unidad entre los partidos, la unidad dentro de los partidos, la unidad dentro de las sensibilidades de los partidos. Salvaje. Así es que, bueno, y entre paréntesis, antes de irme, les quiero a los interesados en ver distintas visiones acerca de futuro. Hay un librito súper chiquitito y re interesante en Amazon, Kindle, 0 pesos, ustedes lo pueden bajar por 0 pesos, de un compatriota nuestro que se llama Gonzalo Barros. Y el libro se llama Luces de un emprendedor del futuro. Es bien curioso y bien interesante. Yo le eché ya una mirada, es cortito, serán 30-40 páginas más o menos el equivalente en Kindle. Gratis. Repito el título para que lo noten: Luces de un emprendedor del futuro. Si tienen alguna duda, se les olvidó, pregúntenme por mail, de don Gonzalo Barros. ¿Y qué estoy preparando para mañana sábado? Tengo un par de ideas, pero todavía las tengo que madurar. Y en una de esas las puedo cambiar. Pero espero hacer algo que sea del gusto y entretenido para ustedes. Y eso sería todo por hoy. Muy agradecido a la gente de Patreon, a la gente que se sigue inscribiendo. Muy agradecido a la gente que me apoya directamente. No tengo los mails de todos ellos, lamentablemente a veces uno recibe un apoyo y no tiene manera de retribuirlo dando siquiera las gracias. Así que lo hago aquí. Gracias a todos. Este sitio funciona gracias a eso. No de otra forma. Entonces, nos vemos mañana para el Sábado Cultural. Muchas gracias.